entramos ahora sí a una relación de la clasificación de las causas que producen fallas. Antes de entrar a mencionar cada una de ellas, quisiera yo un poco mencionar o dar una especie de introducción, porque no es la única clasificación que existe, ¿no? Hay muchas formas como se pueden clasificar. Yo he querido pertinente clasificarlas de acuerdo a la responsabilidad que pueden darse las fallas. Es decir, en la primera sesión mencionamos que hay tres entes o factores que pueden ocasionar que las fallas se den. Uno es el fabricante. El fabricante también es responsable de muchas cosas en la pieza mecánica. ¿Qué pasaría si esas piezas mecánicas ya desde fabricación tuviesen inherentemente un defecto, algún problema? Entonces eso va a acarrear que la pieza rápidamente produzca una falla. Lo otro viene a ser, por ejemplo, el cliente. Si el cliente no sabe cómo operar o aplicar un equipo durante su faena de trabajo, entonces también va a estar expuesto a que tenga fallas bajo esa índole. Y lo otro ya son las condiciones netamente de servicio, ¿no? Por ejemplo, el distribuidor es responsable de los servicios que da. Entonces, fabricante, cliente y distribuidor también tienen responsabilidad en algunas situaciones que van a presentar y van a ir directamente a la durabilidad de la pieza mecánica. Entonces, eso es lo que yo voy a mostrarle, pero antes de mostrarles esto, quisiera mencionarle que existen también otras formas, otro mecanismo también de clasificarlos. Por ejemplo, hay una clasificación, por ejemplo, por la calidad del producto, y eso creo que se refiere básicamente al problema de fabricante. También hay otra clasificación por seguridad o la falta de seguridad y contaminación ambiental. Es decir, el medio ambiente también puede ocasionar situaciones que presenten o que contribuyan a una situación de falla. Hay también clasificación de acuerdo a su origen. Por ejemplo, por malos cálculos de diseño que tenga el equipo. A veces los equipos pueden apreciarse teniendo un diseño de repente hasta muy estético, hasta se ve de manera bien, pero no es tanto lo que se vea bien, sino es tanto lo que te pueda producir o pueda funcionar durante el equipo o durante donde ésta se instale, donde ésta se logra trabajar. Entonces las piezas mecánicas, si tienen un diseño, tiene que ésta cumplir el trabajo en la cual fue diseñado. Entonces, la forma geométrica que puede tener, ¿no? A veces son muy toscos, a veces son muy ásperos, a veces son muy finos, refinados, y al final eso no contribuye, ¿no? O no necesariamente contribuye a que la pieza o el componente sea necesariamente muy bueno. Entonces el diseño sí importa, pero va a importar en función al trabajo que ésta tiene que hacer. Entonces, de acuerdo a su origen, le estaba diciendo por malos cálculos de diseño que se le haya dado al equipo, ¿no? Hay piezas mecánicas, si ustedes ven, por ejemplo, motores antiguos y motores, vamos a poner, de la actualidad, van a ver que en su diseño han cambiado. Han visto, por ejemplo, los pistones antiguos, por ejemplo, de la serie 32, 31, 32, por ejemplo, los motores Caterpillar, y lo comparan, por ejemplo, con estos de los motores modernos, con la tecnología Acer, por ejemplo, los C5, C6, van a ver que los pistones son distintos, ¿no? Tienen distintos diseños, formas,
Y así, entonces, ¿ven? Entonces, ahí ha habido un cambio. Ahora, ¿pero ese cambio será bien? ¿Será malo? Entonces, de acuerdo a la presencia, la afluencia o la frecuencia de fallas que puedan tener, entonces ahí se puede ver si todo eso ha tenido que ver con la presencia del diseño. Bien, otra tipo también por su origen es por el mal uso que se le da a las piezas o componentes. Entonces, como le decía, el cliente es responsable de cómo opera su máquina o a quién coloca como operador en su equipo, cómo aplica el implemento. Los implementos tienen una función específica, cómo se tiene que trabajar. Por eso es que un operador tiene que recibir una instrucción técnica de cómo tiene que operar correctamente su equipo, para no afectar la vida útil de los implementos que tiene, ¿no? Y no producir mayor desgaste de lo debido, ¿no? O por la mala aplicación aparecer presencia de roturas, agrietamientos y por lo tanto también puede desencadenar en fracturas o deformaciones o que presenten también exceso de decoloraciones. Si ustedes recordarán, en la sesión anterior les mencionaba de los requisitos, ¿no? De cuándo es que se debe aplicar el análisis de fallas. Les decía que eran las fracturas. Lo otro era presencia de desgastes anormales. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar si es anormal o normal? Cuando lleguemos al capítulo o la sesión de desgastes, vamos a ver ahí esta parte que le estoy indicando o diciendo. Y lo otro era presencia de ¿qué? De deformación o decoloración. Y o decoloración, sí, puede ser por separado o ambas juntas. Recuerden que al final las condiciones de cómo están siendo sometidas las piezas o el equipo es el grado de presentación de estas características para presentar las fallas. Bien, y el otro tipo, podemos llamarlo así, o clase, por su origen es por envejecimiento de las piezas o del equipo. Recuerden que el envejecimiento le da el tiempo. Entonces hay piezas que se envejecen más rápido, hay piezas que se envejecen más rápido. ¿De qué va a depender? Por muchos factores. Puede ser del material, responsabilidad del fabricante, puede ser también del cliente, ¿no? Que se haga un mal mantenimiento, un mal ajuste, una mala instalación, un mal montaje, un mal armado. Y lo otro, las condiciones de trabajo. De repente lubricación, falta de lubricación. ¿Ve? Refrigeración, la falta de refrigeración también, ¿ve? Que son factores de servicio, pueden influir directamente en las piezas o componentes que están ahí expuestos trabajando. ¿Ve? Entonces, por su origen, podemos decir nuevamente, diseño de equipo, por mal uso de los equipos o por envejecimiento que pueden tener también los equipos. Otra forma también de clasificarlos puede ser también por el tiempo de aparición, ¿no? Puede ser que la falla se presente tempranamente, puede ser que las fallas sean adultas o que las fallas sean tardías. Las fallas tempranas son mayormente las que presentan de inmediato. ¿Ven? De repente tiene pocas horas de trabajo y ya presentó algún problema. Entonces es una falla temprana. Lo otro, las adultas, las que ya han pasado, voy a llamarlo así, un tiempo intermedio, un tiempo medio. ¿Ve? Y las fallas tardías ya son tiempos más prolongados, donde ya de repente cumplió el tiempo de vida útil, de acuerdo al mantenimiento, y de acuerdo a eso implica una reposición, cambios o hacer un overhaul. ¿Ve? Entonces, son ya fallas de carácter tardío. Ahora, también es bueno indicarles algo, ¿no? Que cuando se encuentran piezas falladas, estas van a presentar clara evidencia que nos dicen cuáles son las causas
o la causa principal. Entonces, por lo tanto, todos los daños que se puedan explicar van a tener una rápida respuesta, es decir, van a tener una rápida explicación lógica, de acuerdo a lo que nos dice en el paso 4 de los 8 pasos del análisis de fallas. Si quieren, ahí lo buscan, en el paso 4. Entonces, cuando ya tenemos la información del paso 2 y la información del paso 3, entonces viene a hacer las comparaciones, las filtraciones, para ir un poco descartando la información que me dé lugar a esa causa. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos muchas evidencias, entonces más rápido nos hace la forma de determinar la causa original del problema. Pero cuando tenemos resultados, es decir, características, o decir, muchas características, ¿ve? O pocas características, pero ojo, características distintas. Una cosa que yo encuentre muchas características de una sola característica. Si yo encuentro muchas, pero de características distintas, de distintas características, es decir, diferentes fallas, entonces se nos hace un poco más complejo o difícil, ya que se tiene que encontrar más información de las distintas fallas que se está teniendo. ¿Ve? Entonces nos tomará un poco más tiempo, ya que tenemos que buscar información referente a ello, ¿ven? Para luego filtrar. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, resultado, entonces resulta que a veces para explicar la situación, por qué esto ha ocurrido, se nos hace más difíciles, o a veces hasta no encontramos inmediatamente una explicación por qué esto ha ocurrido, ¿no? Entonces, hay muchas formas de que uno puede darse cuenta si las fallas han tenido distintas formas de comportamiento, ¿no? Es decir, de acuerdo a su origen, de acuerdo al tiempo de aparición, de acuerdo a la calidad del producto. Entonces, hay muchas formas. Una de las formas que Caterpillar mayormente suele también incentivar, o puede dar también, da como información para que los técnicos puedan tener una idea más clara cómo también ellos pueden hacer. Es decir, hay varias opciones para poder encontrar, ¿no? En el caso de lo que nosotros vamos a hacer meramente es mostrarles o identificar la característica, conocer esa característica para luego inmediatamente saber cuáles son las causas posibles, ¿no? Pero otra forma también es ver lo que estamos señalando acerca, por ejemplo, del tiempo de aparición, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Las piezas pueden aparecer temprano, adultas o tardías. Por ejemplo, cuando encontramos que hay piezas que rápidamente suelen presentar o están siempre presentes, podemos decir que son o tienen un patrón continuo, ¿ven? Es decir, que tienen un comportamiento continuo, ¿no? Ya que éstas se encuentran ahí. Este comportamiento está mayormente basado, por lo general, por su naturaleza mecánica, es decir, por la fabricación que está hecho.